Buenos días. El día de hoy entrevistaremos a Luciano Loyola, estudiante de tercer año de la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás Viña del Mar. El lema de Luciano es: hay que enfocarse en vivir el presente. El objetivo de esta entrevista informativa es dar a conocer el criterio y compromiso ciudadano con la Organización Democrática de Chile, la Constitución Política de la República, atribuciones de los poderes públicos y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Don Luciano Loyola actualmente cursa la carrera de Derecho. Tiene 21 años, vive en la comuna de San Antonio junto a su madre y hermana. Disfruta de la lectura, es una persona filosófica, defensor de la justicia social y la democracia. Desde los 18 años ha sido asignado vocal de mesa, participando activamente en los procesos democráticos de Chile. Es muy valiosa la información brindada por don Luciano, quien nos aconseja ser ciudadanos con responsabilidad cívica desde tempranas edades y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Bienvenido, Luciano, a mi programa. Hola Ramiro, ¿qué tal? Estoy encantado de estar en tu programa. A continuación, realizaré la siguiente pregunta para que usted pueda dar respuesta. ¿Cuál es el sistema político de Chile? Chile es una república democrática, según dice el artículo 4 de nuestra Constitución, lo cual conlleva los siguientes pilares fundamentales o las siguientes consecuencias. 1. El poder político es temporal. 2. El poder político se obtiene por sufragio. 3. Quien posee el poder político es responsable y por tanto recibe consecuencias por sus actos. Y cuarto, existe una separación de poderes en cuanto a las funciones. Hoy en día tenemos las funciones o los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, son los tres principales. Sin embargo, también se identifican dos poderes más, a saber, el poder o la función contralora, ejercida por la Contraloría General de la República, y la función constituyente, ejercida por el Poder Legislativo en los casos de reforma y por la Comisión Constituyente en los casos de creación de una nueva Constitución. ¿Qué opinas sobre el sistema ejecutivo? Sobre el Poder Ejecutivo, opino que su trabajo es muy duro, puesto que éste está encargado de llevar a cabo la administración del país, lo cual debe ser muy difícil. Además de ser el presidente quien encabeza el Poder Ejecutivo y la cara visible de nuestro país, ya sea de forma interna, en la relación con los habitantes de nuestro país, y de forma externa en las relaciones con otros estados, estando el presidente de la República casi de forma constante en el ojo del huracán, ya sea por los comentarios de los mismos habitantes del país o bien por la prensa, lo cual debe ser muy desgastante a nivel físico y psicológico. ¿Qué opinas sobre el sistema legislativo? Sobre el poder legislativo, opino que es el poder más importante, ya que es donde mayor representatividad de la población hay. También opino que es el más importante, puesto que es el poder encargado de formar las leyes, las cuales rigen todo lo que sucede en nuestro país. Rigen la actuación que deben seguir los órganos del Estado, rigen las funciones que estos poseen, las atribuciones que estos poseen, en más, reforman hasta la propia Constitución. Sin embargo, también opino que su trabajo debiese ser más vinculado a las opiniones e intereses de la población que los ha elegido que vinculado a sus intereses personales. Por tanto,
Preferiría que al momento de hacer una discusión acerca de proyectos de ley, se pregunte a la ciudadanía, o al menos a parte de la ciudadanía, acerca de la opinión de aquello. ¿Qué opinas sobre el sistema judicial? Del Poder Judicial, opino que su labor es muy importante, puesto que los miembros de él son los encargados de decidir lo que es aceptado y lo que no, dándole validez, eficacia y materialidad a lo establecido por el Poder Legislativo. Ellos son los encargados de establecer el derecho al caso concreto. Si el Congreso Nacional fiscaliza al Poder Ejecutivo, ¿quién fiscaliza al Poder Legislativo? El Poder Legislativo no posee como tal un órgano fiscalizador exclusivo, sin embargo, sus decisiones pueden ser revisadas e incluso vetadas, ya sea de forma obligatoria o a través de un requerimiento por el Tribunal Constitucional. Podemos mencionar también que el Poder Judicial, de forma indirecta, puede realizar un control sobre los miembros del Congreso Nacional, porque estos, al igual que todas las personas, pueden ser responsables tanto penal como civilmente. Sin embargo, hay que mencionar que los miembros del Congreso Nacional gozan de ciertos privilegios, como la posibilidad de emitir cualquier clase de opinión, sea despectiva, amenazante e incluso calumniadora, sin recibir ninguna sanción penal. Todo esto siempre que estén sesionando. Esto se llama inviolabilidad. También hay que mencionar el privilegio que poseen de la imposibilidad de ser arrestados salvo que exista flagrancia en el delito. Esto es, sorprendido realizando el delito, como se dice coloquialmente, pillado con las manos en la masa. Y también hay que mencionar el fuero penal, que impide que sean demandados de forma directa ante un tribunal inferior. Chile no tiene un vicepresidente como en otro país. ¿Cree usted que es necesario y cuáles serían sus funciones? No creo que sea necesario que exista el cargo de vicepresidente como sucede en otros países, ya que la función de aquellos es colaborar al presidente en sus labores y representarlos en algunas situaciones. Y para eso, nuestra Constitución contempla el cargo de los ministros de Estado, quienes son los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República y que gozan de su exclusiva confianza. De hecho, en Chile, el cargo de vicepresidente, a contrario de lo que se piensa, sí existe, solo que este no existe de forma permanente. Nuestra Constitución contempla la existencia de este cargo en dos ocasiones, a saber, en el artículo 28, donde se refiere a la situación en que el presidente electo se haya impedido para asumir su cargo, situación donde será reemplazado durante el tiempo que no pueda asumir a título de vicepresidente por el presidente del Senado. Y en el artículo 29 se contempla el impedimento temporal y definitivo del presidente de la República para ejercer su cargo. Por ejemplo, una operación o su muerte, donde será reemplazado por el tiempo que dure el impedimento a título de vicepresidente por el ministro titular según el orden de prevalencia establecido por la ley. ¿Cómo explicaría a un niño lo que es la democracia? Yo, en primer lugar, le diría a un niño que el origen de la palabra democracia viene del idioma griego y se conforma de dos palabras: demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno o poder, pudiendo concluir que democracia significa gobierno del pueblo. En segundo lugar, le daría un ejemplo sencillo que muestre el funcionamiento de la democracia. Le diría que se imagina una casa grande, lo que representa el país, donde viven muchos niños, lo que representa la población. Estos niños quieren remodelar la casa. Unos quieren pintar las paredes de verde, otros quieren pintarlas de azul, hay quienes quieren poner una alfombra en la sala de estar, hay otros que quieren hacer un segundo piso y hay otros que les da igual hacer cualquiera de las remodelaciones. Diferencias de opinión. Para definir qué remodelación se hará en la casa y quiénes van a ser los encargados de hacerla, los niños deciden ponerse de acuerdo entre todos, por lo cual se reúnen en la sala de estar y cada uno emite su opinión. Esto representa el voto y las elecciones. Al terminar el día,
y habiendo recopilado las decisiones de todos, se realiza un conteo de todas las decisiones y gana, es decir, se lleva a cabo aquella que más haya repetido. Así es como funciona una democracia. ¿Cómo se ejerce la democracia? Nuestra democracia se ejerce de forma representativa, es decir, escogemos a personas que nos representen para que ellos tomen las grandes decisiones que conllevan el desarrollo de un país y la consecución de la finalidad de nuestro Estado, que en el caso de Chile es la promoción del bien común. Algunos dicen que la democracia se ejerce a través del voto, sin embargo, esto es errado, porque lo que se ejerce a través del voto en las elecciones y plebiscitos es la soberanía, correspondiendo al máximo poder político. Esta soberanía reside en la nación y su ejercicio se hace por el pueblo a través de las elecciones y plebiscitos, según dice la Constitución en su artículo quinto. ¿Cuándo empezó la democracia en Chile? Desconozco cuándo empezó la democracia en Chile, pero sí sé que en el año 1973 hubo una supresión de la democracia a raíz de una dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet. Esta democracia se vio suprimida durante 17 años, pero retornó en el año 1990 gracias a un plebiscito en que se votó a favor de que no siguiera Pinochet en el poder. ¿Considera que Chile actualmente tiene una democracia defectuosa? La verdad es que para tener una democracia defectuosa, primero hay que tener una democracia. Y considero que Chile, si bien es una república democrática, no tiene una democracia propiamente tal, sino que tiene una democracia representativa, democracia con apellido. Lo que implica que en lugar de que nosotros como pueblo tomemos directamente las decisiones importantes, como por ejemplo la aprobación de un proyecto de ley de reforma constitucional, elegimos a un grupo de personas para que las tomen y la hagan directamente en conformidad a unos supuestos ideales que nos prometen en las elecciones. Sin embargo, ellos también son personas y como personas cambian de ideales, opiniones e incluso de intereses, actuando en ocasiones conforme a sus propios. Por lo cual, al final nuestra decisión sirve solamente para poder darle a alguien más poder y que decida conforme a su criterio e intereses, prácticamente dejándonos en un segundo plano. Sin embargo, peor sería que no pudiéramos votar. ¿Por qué es vital que un país tenga una constitución política? Es vital que un país tenga una constitución política porque ésta establece las bases, los principios y los derechos fundamentales que rigen a un país determinado. Crea los principales órganos que desarrollarán las funciones importantes para la administración del país, establece las funciones y atribuciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Además, sirve de guía tanto de creación como de interpretación de las normas inferiores a ella. En definitiva, sirve de seguridad y guía para el orden institucional de un país determinado. ¿Qué cambios propondría la actual constitución y por qué? A la Constitución actual le propondría cambiar, en primer lugar, el quórum de aprobación de una ley interpretativa de la Constitución, ya que tiene el mismo quórum de aprobación que una ley de reforma constitucional, de 4/7 de senadores y diputados en ejercicio, haciendo que su existencia no tenga mucho sentido, ya que en lugar de establecer qué quiere decir un artículo o un precepto de la Constitución, es más fácil cambiarlo de forma permanente. Por tanto, propongo bajar el quórum de una ley interpretativa o bien subir el quórum de una ley de reforma. También le quitaría al presidente las facultades de realizar indultos particulares, ya que esto aplasta de forma absoluta el Poder Judicial y la autoridad que éste posee sin ningún motivo más allá que reputación política. En segundo lugar, la facultad que posee el presidente de la República de salirse de los tratados internacionales cuando él lo desee, la facultad que posee el presidente de nombrar los jueces, ministros del Tribunal Constitucional y General de la República, ya que politizan de alguna forma los cargos. Y en cuanto al Contralor, no me parece bien que sea el presidente quien designa al Contralor General de la República, ya que el Contralor General de la República es el encargado de fiscalizar los actos del presidente. También fijaría la jerarquía de los tratados internacionales, ya que aún se discute si estos poseen rango legal o constitucional,
y garantizaría más derechos fundamentales de carácter social, como lo es la vivienda, la alimentación, el vestuario, etc. ¿A qué edad soy ciudadano? Nuestra Constitución dice que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Pena aflictiva es aquella que va desde 3 años a un día a más, por lo cual podríamos pensar que a los 18 años se es ciudadano. Sin embargo, eso está bien a medias. La edad a que es ciudadano depende de la persona. Si la persona de que se trata es un extranjero que ha obtenido la carta de nacionalización, pues será ciudadana a la edad que haya obtenido la carta de nacionalización o a los 18 años si se ha nacionalizado antes de cumplirlos. ¿Cuáles son nuestros derechos y responsabilidades como ciudadano? ¿Dónde se encuentra? Nuestros derechos fundamentales se encuentran en el artículo 19 de la Constitución, en el capítulo tercero, llamado de los derechos y deberes constitucionales. Estos son variados, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la privacidad, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, el derecho a la no discriminación arbitraria, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho a reunión, el derecho a asociarse, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, entre otros. Estos derechos son poseídos por las personas solo por el hecho de ser personas, y la Constitución no nos da estos derechos, solamente nos los garantiza. En cuanto a los derechos que se adquieren por ser ciudadanos, estos se llaman derechos políticos y encontramos el derecho a ser elegido, es decir, poder optar a un cargo que se debe elegir a través del voto, y el derecho a sufragar, esto es, poder decidir en una oportunidad en que se convoca a todos los ciudadanos para decidir acerca de asuntos importantes de nuestro país, como la elección de alguien que nos represente, ya sea presidente, parlamentarios, alcaldes, concejales, o bien acerca de una decisión importante, como lo fue en los anteriores plebiscitos para decidir si tendríamos una nueva constitución. En lo referente a nuestros deberes, estos son bastante simples. Respetar y actuar conforme a la Constitución y las leyes, respetar nuestros símbolos patrios, el himno nacional, el escudo y la bandera, respetar los derechos de los demás e ir a votar cuando el voto es obligatorio. ¿Por qué es importante ejercer el derecho a voto? Ejercer el derecho a voto es la instancia en que los ciudadanos de un país tienen la oportunidad de ejercer su soberanía, es decir, su poder como integrantes de la sociedad, y escoger a quienes van a dirigir y encabezar durante los años siguientes nuestro país. Ejercer el voto es la única forma de que nuestra opinión realmente valga algo en el país, incluso si nuestro voto es nulo, algo comunica. De hecho, a forma de dato histórico, en la antigua Grecia, donde nació la democracia, se utilizaba el término idiota para referirse a alguien que no se importaba por los asuntos públicos, como en las elecciones, y prefería lo privado. Si bien no se utilizaba este término de forma despectiva, su evolución desde que nació el término hasta hoy en día, que es utilizada como una forma de insultar a alguien, nos puede dar mucho que pensar. ¿Por qué los niños no tenemos derecho a voto para elegir nuestro representante? Los niños no tienen derecho a voto por diversas razones. Por ejemplo, se piensa que los niños no tienen suficiente discernimiento para poder tomar decisiones tan importantes como es votar. También porque sus decisiones y opiniones son muy influenciables, lo cual puede ensuciar el proceso electoral con gente malintencionada que pretenda comprar los votos y alcanzar el poder. También porque los niños carecen de la madurez suficiente para haber ya formado su propia opinión política. Todo esto, hay que decirlo, con la excepción de que hay ciudadanos con derecho a voto que no son niños, pero son también inmaduros, influenciables, no están informados y van a votar igual. Votar es un poder enorme y como dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y los niños no deberían tener más responsabilidades que ordenar su pieza, su casa, ir a clases y hacer sus tareas. Los niños deben encargarse de vivir su infancia. ¿Qué es la libertad de conciencia?
La libertad de conciencia es el derecho fundamental perteneciente a todo ser humano para poder decidir de forma libre sus propias creencias y convicciones personales, decidir si adoptar o no una religión, decidir y formar su opinión propia, seguir ciertos valores o bien encaminar su desarrollo intelectual. ¿Qué recomendaciones nos puedes indicar a los niños para participar de manera más activa en el proceso democrático? Si bien los niños no pueden formar parte directa en lo que conlleva el proceso de elecciones, sí pueden formarse para que cuando llegue el momento, hacerlo de la mejor manera posible. Les recomiendo leer, investigar, informarse, adquirir educación cívica y sobre todo cuestionarse las cosas. Eso les va a ayudar a formar su propia opinión y a aprender a respetar la opinión del resto. Finalmente, don Luciano, ¿qué mensaje nos puede entregar para los estudiantes y profesores? A los profesores, decirles que su labor es de las más importantes, porque ellos son los encargados de educar a los niños, quienes serán nuestro futuro. Decirles que nunca dejen de enseñar y que les inculquen a los niños el estudio permanente. A los niños, decirles que nunca dejen de estudiar, nunca dejen de aprender y que nunca pierdan la capacidad de asombrarse. Su aporte es muy importante y valioso. Será compartido en el salón de clase. Gracias a ti, Ramiro, por invitarme a tu programa y darme la oportunidad de haber compartido estos conocimientos y experiencias como ciudadano de nuestro país. Como reflexión personal, es muy importante que desde niños aprendamos a conocer la organización política de nuestro país, porque de esta manera nos vamos preparando para ejercer nuestro derecho, como por ejemplo el derecho a voto, y así elegir a nuestros representantes, sea presidentes, diputados, que ejecuten la voluntad y la voz del pueblo, cumplan sus funciones de manera justa, buscando siempre el bienestar de todos los ciudadanos de Chile.